Muy bien. 2 alumnos. Muy bien, Luis Fernando y Micaela. Estamos, están almorzando todavía, creo. Ha habido tráfico en la cocina. Joao también, muy bien. Ya somos 3, aumentó 50%. Listo, empezamos. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien, no? ¿O estoy... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Para poder comenzar, por favor, me confirman si ahí se escucha bien. Chicos, hola, ¿se escucha o no se escucha? Por favor, me confirma. No, es de que empieza a editar y no, nadie me está escuchando. Hola, señor tutor, ¿se escucha ahí? A ver, ¿se escucha? Hola, hola, 3, 2, 1. A ver, me cuentan, pues, ¿se escucha o no? Para poder comenzar. ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias, Eva. Muy bien. Sí, estaba preocupado, decía, de repente nadie me está escuchando. Comenzamos la clase, a ver, ¿no? La clase pasada habíamos visto dos conceptos, tres conceptos que eran equivalentes. Cuando decíamos A es divisible por B, significaba que la división de A entre B era exacta, ¿no? Pero habíamos visto que ese concepto era equivalente al concepto de multiplicidad. Divisibilidad es equivalente al concepto de multiplicidad. O sea, si yo decía A es divisible por B, es equivalente a decir A es múltiplo de B, ¿no? Esos conceptos eran equivalentes. Y también es equivalente a decir B es divisor de A. ¿De acuerdo? Si A es divisible por B, B es divisor de A. O sea, por ejemplo, el número 24. El número 24 es divisible por 8. Entonces 8 es divisor de 24. Entonces, ¿qué cosa es un divisor? Es un número que lo divide en forma exacta. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de división exacta, nos referimos que no hay residuo. Entonces, nosotros clasificamos a los números enteros positivos a partir de la cantidad de sus divisores como primos y compuestos. ¿Qué cosa será un número primo? Un número primo es aquel que tiene solo dos divisores. ¿Cuáles? Eh, la unidad y el mismo número. ¿De acuerdo? Tiene dos nomás, ¿no? Y un número compuesto, bueno, será aquel que tiene más de dos divisores, pero primero, ¿cuáles son los primeros números primos? ¿No? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, etcétera. Cuando tiene exactamente dos divisores primos, perdón, dos divisores positivos, se dice que es un número primo. Siempre esos divisores, ¿cuáles van a ser? La unidad y el mismo número. Y compuesto, ¿qué cosa va a ser un número compuesto? Viene a ser uno que tiene más de dos divisores.
¿no? Por ejemplo, el número 4. El número 4 tiene 3 divisores, el 1, el 2 y el 4. El número 6 tiene 4 divisores, 1, 2, 3 y 6. Todos ellos son números compuestos. Si nosotros queremos analizar los divisores de 12, por ejemplo, serían 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. El 2 y el 3 son los únicos números que son primos y a la vez son divisores de 12. Entonces a ellos se les llama divisores primos. 4, 6 y 8 serían compuestos, divisores compuestos. El 1 es el único número que no es ni primo ni compuesto. ¿De acuerdo? Entonces no encaja en ninguna de las dos definiciones. El 1 tiene solo una unidad que es el mismo número 1. ¿De acuerdo? Y luego los primos con la unidad forman los llamados divisores simples. Todos los divisores, excepto el mismo número, son llamados divisores propios. Es lo mismo que su conjunto propio. ¿Qué era un subconjunto propio? Era un subconjunto que no era el mismo conjunto. Entonces, lo mismo para divisores propios. Son todos los divisores excepto el mismo número. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos ver la cantidad de divisores de varias maneras, ¿no? Uno sería, por ejemplo, primo más compuesto más uno. Está primos más compuestos más uno. Esa es una manera. Otro sería simples más compuestos. Otro sería propios más uno. Y los simples son primos más uno. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí mientras que está procesando. No sé si hasta aquí, digamos, hay alguna consulta, tal vez. ¿No? ¿No hay consulta? A ver, una pregunta así, de conocimiento, correcto, ¿sí? Ya que están todos atentos, participativos. ¿Cuántos, por ejemplo, no? Yo decía, ¿cuántos divisores tiene el número 7? A ver, escriban en el chat. Así, al toque nomás, no lo piensen mucho. Divisores de 7. Cantidad de divisores de 7. Dos. 2 dice Luis Fernando, ¿y lo demás? 2 dice Eva Marina. Mm. Bueno, la respuesta no es 2, es 4. ¿Cuáles son los divisores de 7? A los negativos, 1, así no. claro, 1, 7, menos 1 y menos 7. Tienen 4, ¿de acuerdo? Por si acaso. Entonces, se puede decir un número primo es aquel que tiene 4 divisores, exactamente 4 divisores, o también podemos decir aquel número que tiene exactamente 2 divisores positivos. Por eso en la definición pusimos divisores positivos. Positivos hay 2, también hay 2 negativos. Nosotros vamos a trabajar solamente con los divisores positivos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué cosa es el teorema fundamental de la aritmética. Bueno, se supone debe ser algo importante, por eso se llama fundamental. Nos dice así, todo número entero positivo mayor a la unidad puede escribirse de forma única como el producto de sus divisores primos diferentes elevado a exponentes enteros positivos. ¿Sí? A dicha representación se le llama forma canónica. Por ejemplo, ¿no? El número 12. El número 12 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 a la 1. Esa es forma canónica. ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 son sus divisores primos y están elevados a exponentes positivos. Si yo dijera el número 693, 3 al cuadrado, 7 a la 1, 11 a la 1. Ahí estaría, por ejemplo, en forma canónica, porque 3, 7 y 11 son sus divisores primos y están elevados a exponentes positivos. El número 80, 2 a la cuarta, 7 a la 0 y 5 a la 1, ¿está o no está en forma canónica? No está porque el 7 tiene exponente cero. Así es. Para que esté en forma canónica, los exponentes tienen que ser enteros y además positivos. Entonces, 7 a la 0 no. Simplemente 7 a la 0 es 1, ya no lo pongo. Es importantísimo que esté en forma de, en forma canónica,
porque con eso vamos a poder nosotros utilizar cantidad de divisores, suma de divisores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el siguiente, el número 144 es 2 al cubo, 3 al cuadrado y 2 a la 1. 2, 3, 2 son números primos. Entonces la pregunta es, ¿eso sería eso estaría en forma canónica, sí o no? No, porque se repite el 2. Así es, y acá nosotros tenemos, nos dice, números primos diferentes. Entonces, ¿cómo le doy forma canónica? Así no está en forma canónica. Lo que tendría que hacer sería agrupar. Por ejemplo, 2 elevado a la cuarta y 3 al cuadrado. Ahora sí estaría en forma canónica. ¿Sí? A ver. Entonces, por ejemplo, le decía, eso lo vamos a utilizar, que esté en forma canónica. Por ejemplo, si yo tengo que este número está en forma canónica, o sea, es lo mismo decir forma canónica o decir está descompuesto canónicamente. Es lo mismo. ¿Qué significa que el número esté en forma canónica? Que tanto P, Q y R son sus divisores primos y A, B, C son exponentes enteros positivos. Entonces, la cantidad de divisores lo conseguimos así, aumentando en una unidad A, B y C. Ahí está. Se aumenta en una unidad a los exponentes y luego se multiplica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos divisores tiene 144, el paso número uno es darle forma canónica. 144 y 16 por 9. O sea, 2 a la cuarta y 3 al cuadrado. Entonces, si yo quisiera saber cuántos divisores tiene, tendría que multiplicar sus exponentes, esos exponentes, ¿no? Pero aumentados en una unidad, o sea, no haría 5 por 3, tendría 15 exponentes. Ahí está, ¿sí? Tiene 15 exponentes. Si yo tuviera, por ejemplo, otro número, el número 512, 2 a la 9, bueno, no hay con quién multiplicar, pero sí se le aumenta en una unidad. 9 más 1, 10. Quiere decir 10, este es un número que tiene 10 divisores, ¿de acuerdo? Digamos, nosotros tuviéramos el número 792, nuevamente. Lo primero que tiene que hacerse es darle forma canónica, o sea, como el producto de sus divisores primos elevado a exponentes enteros positivos. Una vez que está en forma canónica, se multiplica esos exponentes 2, 3, 1, pero aumentados en una unidad, o sea, sería 3, 4 y 2. Ahí está. Sería 3 por 4, nos haría 12 y 12 por 2, 24. Ahí estaría. Entonces, cuando nosotros lo convertimos a forma canónica ya es fácil darse cuenta, ¿no? La cantidad de sus divisores. Bueno, a ver, un momentito, lo dejo ahí. Me comentan si es que hay alguna duda. Profe, no sé si podría dar un ejemplo donde se compruebe que tiene esa cantidad de divisores. Claro, claro que sí. Pero voy a pasar la página para dejarlo en limpio. Alguien de repente todavía no ha tomado captura. Ya, a ver, por ejemplo acá. ¿Sí? Por ejemplo acá. No, y es normal, siempre uno da cualquier número, ¿ah? Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar con los divisores, por ejemplo, de 72. ¿De acuerdo? ¿Está? Entonces, ¿quiénes o cuáles son los divisores de 72? Uno tiene mitad, el uno siempre es divisor, ¿ah? Mitad tiene tercia, tiene cuarta, sexta, octava. ¿Por qué tiene octava? Porque es 8 por 9, es 6 por 12, es 4 por 18, es 3 por 24, 2 por 36 y 1 por 72. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. En total, nosotros lo anotamos acá. Ahora, si nosotros primero al número 72 le damos forma canónica, sería 2 al cubo por 3 al cuadrado.
Entonces, la cantidad de divisores sería así. Si el exponente es 3, le aumento 1, ¿no? 4. Si el exponente es 2, le aumento 1, 3. Entonces me daría 4 por 3, 12. Ya sabíamos que habían 12, ¿no? Lo que pasa es que abajo nos indican cuáles son. La fórmula no nos dice cuáles son, solamente cuántos hay. Pero eso es lo que se necesita, ¿ah? Para un problema a nivel pre. No se necesita cuáles son, se necesita cuántos hay. A ver, no sé si quedó claro. Era eso lo que me pediste, ¿no, Luis? Sí, profe, muchas gracias. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De repente hace falta regresar o continuamos? Ya, creo que vamos a continuar. Entonces, así como hemos visto la fórmula de suma de divisores, perdón, cantidad de divisores, también tenemos la fórmula de suma de divisores. ¿De acuerdo? Si vamos a suponer que n es p a la a, q a la b, r a la t, r a la c, está en forma canónica, ¿sí? O sea, P, Q y R son sus divisores primos. A, B, C son los exponentes enteros positivos. ¿Cómo se consigue la suma de divisores? O sea, digamos que nosotros quisiéramos sumar estos 12 divisores de 72. Es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 12 números donde no hay ninguna ley de formación. Entonces tendríamos que ir sumando 1 más 2, luego más 3, luego más 4, etcétera. Pero la fórmula es así. Dice así. Tomas el primer número primo, que es P, a su exponente le sumas 1. A toda esa potencia le restas 1 y lo divides entre el número primo menos 1. Esa operación se hace con todos ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que nosotros ya sabemos cuáles son los divisores y quisiera aplicar la suma de divisores 72. El primer número primo acá está 72, ¿sí? 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. El primer número primo es 2. A su exponente 3, el exponente es 3, le sumas 1, 4, menos 1 sobre el número primo menos 1 por. El otro número es 3. A su exponente 2 le sumo 1, 3, menos 1 sobre el número primo menos 1. En el primero me daría 16 menos 1, 15, entre 1 sigue siendo 15. Y en el siguiente sería 3 al cubo 27 menos 1, 26 y entre 2, 13. Y 15 por 13, 195. O sea, parecía más complicado de lo que... Es que hay muchas letras, ¿no? Tal vez por eso se parezca un poquito complicado, pero no lo es tanto. A ver, me avisan para poder continuar. Voy a borrar ese ejemplo, ¿ya? Acá hay otro, mire. 144 es 2 a la cuarta, 3 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, con 2 a la cuarta para suma de divisores haríamos 2 a la quinta menos 1 sobre 2 menos 1. Y para 3 al cuadrado haríamos 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1, ¿no? 32 menos 1, 31. Sería 31 por 13. 403. Ahí estaría. Voy a borrar esto entonces. Otro, digamos, para el número 360. 360, a ver si me están siguiendo. ¿Cuántos divisores tiene 360? Divisores. ¿Está en el chat? ¿Me pusieron la respuesta en el chat? No han puesto nada. Chicos, ¿están ahí o siguen almorzando? Cantidad de divisores. ¿Cómo se hacía? Se multiplicaba, en vez de 3, 4, en vez de 2, 3 y en vez de 1, 2. 4 por 3 por 2, 24.
360 es un número que tiene 24 divisores positivos, pero ahora nosotros queremos la suma de ellos. Entonces, pues en la fórmula para suma de divisores sería, tomo el primer número 2, a su exponente 3 le sumo 1, menos 1 sobre el número primo menos 1 por. Lo mismo hacemos con cada uno de los demás. Por ejemplo, para el número 3 sería 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Para el número 5, 5 al cuadrado menos 1 sobre 5 menos 1. Ahí está. A ver, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Todo Ya. claro, profe. Entonces, también podemos ver el producto de divisores, pero miren cómo vamos a hacer eso. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita vimos el producto de los divisores del número 72. Eran 12, ¿no? Era 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y el mismo 72. Ahí están los 12. Cuando nosotros multiplicamos 8 por 9, 72. 6 por 12, 72. 4 por 18, 72. 3 por 24, 72. 2 por 36, 72. Y 1 por 72, 72. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces 72? O sea, lo que estoy haciendo es formar pareja y cada pareja me da un 72. ¿Cuántas parejas hay? Hay 6 parejas, o sea, 72 por 72, 6 veces. O sea, 72 a las 6. O sea, ese 72 se le está elevado a la cantidad de divisores sobre 2. Entonces, acá nosotros tendríamos, ahí está, producto de divisores. Es el mismo número elevado a la cantidad de divisores sobre 2. O sea, si nosotros hubiéramos querido calcular el producto de divisores del número 72, sería el mismo número elevado a la 12 sobre 2. 12 es la cantidad de divisores sobre 2, ¿no? O sea, 72 elevado a la 6. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro cómo se utiliza? ¿De dónde viene la fórmula? Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a borrar ese ejemplo que escribí. Ya conocíamos nosotros a la descomposición canónica del número 144, 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, o sea, tiene 15 divisores. Como tiene 15 divisores, entonces el producto de sus divisores sería el mismo número elevado a la 15 sobre 2. Entonces, 144, ese ¿cómo se llama? Denominador 2 es raíz cuadrada de 144. ¿Eso cuánto haría? 12. O sea, nos quedaría 12 a la 15. Ya está el producto. Si yo quisiera 360, la cantidad de subdivisores era 4 por 3 por 2, 24. ¿De acuerdo? Entonces, si 360 tiene 24 divisores positivos, el producto de sus divisores sería 360 elevado a 24 sobre 2, o sea, elevado a la 12. Ahí está. A ver, lo dejo un momento. De repente quieren tomar captura. Chicos, si hay consultas, siéntanse en la libertad de activar su audio y preguntarme. Ya, continuamos. Algunas aplicaciones, por ejemplo, este es el problema clásico, ¿no? Cuando te dice
Determine la cantidad de divisores que son múltiplos de algo, digamos, múltiplos de 2. Entonces, ¿cuándo un número era múltiplo de 2? Cuando tenía la forma de 2 multiplicado por un número entero. Entonces, para determinar la cantidad múltiplo de 2, por ejemplo, al número 24 le puedo sacar un 2 y me quedaría 2 al cuadrado por 3 a la 1. Entonces, aplico la fórmula de cantidad de divisores, pero solamente con los exponentes que nos están quedando. 2 y 1, 6. Tiene 6 divisores múltiplos de 2. ¿Cuáles son? Pues está el número 2, el número 4, el 6, 8, 12 y 24. ¿Sí? Si me hubieran dicho entonces, por ejemplo, cantidad de divisores múltiplo está de 24, pero múltiplo de 4, cantidad de divisores múltiplo de 4 de 24, separo un 4, lo mismo, y trabajo con los que nos quedan. Acá, por ejemplo, una vez que ya separé el 4, los exponentes que nos han quedado, 1 y 1. Simplemente multiplico aumentados en 1. O sea, sería 2 por 2, 4. Tiene 4 divisores múltiplos de 4. ¿Cuáles son? El 4, el 8, el 12, el 24. Ahí están los 4. Ya, entonces, y múltiplo de 6 lo mismo, separo un 6. Como 24 es 4 por 6, si separo un 6 solo me queda el 2 al cuadrado. Y lo único que haría sería trabajar con su exponente. Si el exponente 2 le aumento 1, 3. ¿Cuáles son? Hay 3 divisores múltiplos de 6. ¿Cuáles serían? El 6, el 12 y el mismo 24. Ahí está. ¿Sí? A ver, alto, alto, alto. Me estaba pasando. Ya. A ver, ¿qué tal? ¿Hasta ahí? Pregunten si es que hay alguna duda. Vamos a ver, obviamente hay otras aplicaciones, pero primero, este es lo primero que vamos a usar. Creo que no hay consultas. Ya, avanzamos, ¿ya? O en el chat por si acaso. No hay. Ujú. No, no me fijé cuántos. Sí, solamente hay. ¿Cuántos? 7 alumnos. ¿Qué ha pasado con el resto? 6, profe, sin contar el tutor. Sí. Sí, ¿qué ha pasado con el resto? Porque mañana, el domingo, no hay examen. Creo que se había postergado el examen, o me parece. Está postergado, Sí, ¿no? sí se ha postergado. Sí. Están descansando entonces. Están almorzando todavía. Bueno, vamos a, vamos a ver, por ejemplo, esto es lo que hemos visto anteriormente. ¿Cuántos divisores múltiplos tiene 24? 6, de 4, 4 y de 6, múltiplo de 6, 3. Por ejemplo, cuando me dicen un problema, que sea múltiplo de 2, pero no de 3. Que sea múltiplo de 2, pero no de 3. Entonces, digamos, podrían pensar que a la cantidad de múltiplo de 2 le tengo que restar los múltiplos de 3. Pero no es así. O sea, a la cantidad de múltiplos de 2, yo le tendría que restar solo los que se repiten en 3. O sea, esta es la cantidad de múltiplo de 2. ¿Qué le tendría que quitar? Lo que se repite. ¿Qué se repite? Lo del medio. ¿Y qué cosa es lo del medio? ¿Múltiplo de cuánto? Si es múltiplo de 2, si es múltiplo de 3, es múltiplo de 6. 6. Claro. Eso es lo que tendría que quitar. Miren, entonces no es múltiplo de 2 menos múltiplo de 3. Es múltiplo de 2 menos la intersección. Y en la intersección es múltiplo de 6. Entonces, ¿cuántos múltiplos de 2 había? Había 6. ¿Cuántos múltiplos de 6? Había 4. No, múltiplo de 6 había 3. Entonces sería 6 menos 3 no haría 3. Hay 3 números que siendo múltiplo de 2 no
siendo tres números que siendo múltiplos de 2 no son múltiplos de 3. ¿Y cuáles serán? Pues el 2, el 4 y el 8. Otra manera de hacer el mismo problema, miren, otra manera de hacer el mismo problema es cuando nosotros, por ejemplo, como nos dice que sea múltiplo, separo un 2, ahí está, me quedaría 2 al cuadrado por 3 a la 1, pero como me dice que no sea múltiplo de 3, no considero ningún 3, solamente trabajo con el exponente del que me ha quedado. ¿Quién es el que me ha quedado? El 2 al cuadrado, ese 2. Entonces, si el exponente de 2 lo aumento 1 y me daría 3. Ahí está. Cualquiera de los dos métodos nos conduce al mismo resultado. ¿Sí? Otra manera, por ejemplo, cuando nos dice que sea múltiplo de 2, pero no de 4. Hay una diferencia acá. Cuando decimos múltiplo de 2, pero no de 3, los conjuntos se intersectan. La intersección es múltiplo de 6. Pero cuando decimos múltiplo de 2, pero no de 4, los conjuntos están en una relación de inclusión. Uno está dentro del otro. ¿Cuál es el conjunto más pequeño? ¿Múltiplo de 2 o múltiplo de 4? Múltiplo de 2. De 4. Todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Por ejemplo, ¿ah? Acá, un número que esté acá, en esta zona, porque estoy sombreando, un número que esté en la zona sombreado, 6. Claro, 6 es múltiplo de 2, pero no es múltiplo de 4. Por eso te digo, es múltiplo de 2 es más grande. No todos los múltiplos de 2 son múltiplos de 4, pero sí todos los múltiplos de 4 son múltiplos de 2. Muy bien, entonces una vez que está aclarado eso, cuando dice múltiplo de 2 pero no de 4, nos están pidiendo esta zona que voy a sombrear. Esta zona sombreada es la que nos pide múltiplo de 2, pero no de 4. Ahí está. Esa zona sombreada es lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, al conjunto de los múltiplos de 2 le tendría que restar todos los múltiplos de 4. Ahora sí, no como en el caso anterior. ¿Cuántos múltiplos de 2? Hay 6. ¿Cuántos múltiplos de 4? Hay 4. Sería 6 menos 4. 2. ¿Cuáles serían esos dos números que siendo múltiplos no son múltiplos de 4? El 2 y el 6. No sé si está quedando claro. Otra manera, a ver. Separé el 2, bueno, dice múltiplo de 2, y ya no considero a ningún otro 2, porque bastaría que haya otro 2 y se vuelve múltiplo de 4. Entonces nos quedó el 3 a la 1, nada más. De ese 3 a la 1, de su exponente 1, es donde lo aumentamos en una unidad y tenemos la cantidad, ¿no? Sería 2. No el mismo resultado, o sea, siempre tiene que darme el mismo resultado. A ver, Profe, esto último que nos acaba de enseñar, también se puede con múltiplo de 3 y de 9, o solo ya, es pero con no 2. de 24, no de 24, de otro número, porque 24 no Ah, tiene novena. claro, claro. Ujú. Por ejemplo, si fuera de 36, claro, ahí sí, lo mismo. Vamos a poder continuar, ¿ya? Y cuando dice calcula la cantidad de divisores cuadrados perfectos, mire, ¿quiénes son los números cuadrados perfectos? Por ejemplo, los primeros son 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ¿no? Etcétera. O sea, son los números que tienen la forma de un entero elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etcétera. Entonces, ¿quiénes nos generan divisores cuadrados perfectos? Los números cuadrados perfectos. Entonces, le tenemos que dar forma de cuadrado perfecto. Por ejemplo, en vez de escribir 2 a la 8, miren, en vez de escribir 2 a la 8, escribo 2 al cuadrado a la cuarta. Y trabajaría con su exponente 4. O sea, tenemos que darle forma de cuadrados perfectos. Al número n sería así, 2 al cuadrado a la cuarta,
El 3 a la 6 sería 3 al cuadrado cubo. El 7 al cubo, pues separa un 7, me quedé 7 al cuadrado elevado a la 1. Los únicos que nos generan los divisores cuadrado perfecto son el 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 7 al cuadrado. O sea, trabajo con sus exponentes, 4, 3 y 1. Los multiplico, pero aumentando en una unidad. Ahí está. Nos haría 40. Sería 5, ¿no? Por 4 y por 2, 40. El número tiene 40 divisores que son cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, si nos dijera cubo perfecto, habría que darle forma de números cúbicos. Por ejemplo, ¿ah? En vez de escribir 2 al cubo, si yo quiero números cubo perfectos, le doy de esta forma. 2 al cubo no puede ser porque me daría 9, entonces al cuadrado y me estaría sobrando un 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado que me sobra no lo considero porque como no es un número cubo perfecto, no me genera ningún divisor cubo perfecto. Considero los demás. Ahí está. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 3 al cubo al cuadrado, eso me daría el 3 a la 6. Y finalmente el 7 al cubo a la 1. Entonces multiplico sus exponentes aumentados en una unidad. Sería 3 para el primero, cuyo exponente es 2, sería 3. Para el segundo, cuyo exponente es 2, sería 3 también. Y para el otro, cuyo exponente es 1, sería 2. Ahí está. Haría entonces 3 por 3, 9, por 2, 18. 18 números cubo perfecto. Creo que no hay preguntas, ¿no? Vamos a terminar ya la última ya aplicación y luego ya empezamos a desarrollar problemas con la descomposición canónica. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, cuando me piden trabajar con factorial. ¿Qué cosa es factorial? Por ejemplo, factorial de 12 es el producto de todos los números del 1 al 12. Si fuera factorial de 20, sería el producto de todos los números del 1 al 20. Si nos piden, por ejemplo, cantidad de divisores, entonces tendría que haber forma canónica. ¿Cuáles son sus divisores primos? 2, 3, 5, 7 y 11. Miren, nosotros podemos ir contando de a pocos. Por ejemplo, quiero saber cuántos números 2 hay. Acá hay uno. Miren, cantidad de números 2. 1. Acá hay 2, van 3. Uno más, va 4. Acá hay 3, sería 7. Acá hay uno más, 8. Y acá hay 2 más, 10. O sea que ese numerito yo lo podría escribir como 2 a la 10 por, y así con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Quiero saber cuántos números 3 hay. Acá hay uno. Acá hay uno más, van 2. Acá hay 2, van 4. Y acá hay uno más, 5. Hay un 3 a la 5. Y así, con cada uno de ellos. Pero si el número fuera, por ejemplo, factorial de 20, ya es más complicado hacer esto. Ya no se hace esto. Lo que se hace es se divide, por ejemplo, el número 12, lo divido. Quiero saber cuántos 2 aparecen en factorial de 2, lo divido entre 2. Por ejemplo, 12, entre 2, 6. Ese 6 lo vuelvo a dividir entre 2, 3. Ese 3 lo vuelvo a dividir entre 2 y me da 1. La suma de los cocientes, 6 más 3 más 1 es 10. Esa suma de cocientes, que sería 6 más 3 más 1 nos haría 10. Y ese 10, miren acá, ese 10 es el que aparece ahí. Hay un 2 a la 10. ¿Qué significa eso? Que apareció 10 veces el número 2. Cuando nosotros hemos contado ya nos había salido el 2 a la 10, solamente que ahora ya lo tenemos el resultado algebraico. Pero no es lo único que hay en este factorial, ¿no? También hay 3. Yo quiero saber cuántos 3 hay, divido 12 entre 3. Me haría 4. Ese 4 lo divido entre 3.
Y entonces ahí, por ejemplo, suma de cocientes me daría 5. ¿No? De 5, 3 a la 5 es el siguiente factor. Le estamos dando forma canónica a factorial de 12. El siguiente número primo es 5. Si yo divido 12 entre 5, bueno, me daría 2. Entonces, cuando nosotros dividimos 2 entre 5 me da 2, pero el 2 ya no se puede hacer nada, por eso apareció un 5 al cuadrado. Cuando divido 12 entre 7, me da 1. Entonces solo hay un 7 a la 1. ¿Está? Lo mismo con el 11, ¿no? Si yo hago factorial de 12 entre 11, ese 11, yo quiero saber, factorial de 12 entre 11 me daría 1, porque solamente aparece 1. Ahí está. Entonces habría un 11 a la 1. Y ya está. Ya lo tenemos el número en forma canónica. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, quiero saber cuál es la cantidad de divisores de factorial de 12. Si el exponente es 10, 11. Si el exponente es 5, 6. Exponente 2, 3. Exponente 1, 1. 1 más 1 sería, me estoy confundiendo acá. Siempre se multiplica, pero aumentado en una unidad. O sea, sería 2. Y de 1 también sería 2. 11 por 6 sería 66. Por ejemplo, ese 66 por 3 nos daría 198. Y por 4 nos daría 792. O sea, es un número que tiene 792 números divisores. 792 divisores. Factorial de 12 tiene 792 divisores. A ver, a ver. Entonces, ya esta es toda la teoría, pero lo dejo un instante para que puedan tomar captura. Ahí me comentan, por favor, si tienen alguna duda, algo no está claro. ¿Todo claro? Todo claro, profe. ¿Llegó algún alumno más o seguimos así en 6 alumnos? Estamos perdiendo sintonía, y mira, recién estamos semana 6. ¿Qué será después en la semana 14, 15? Hay 9, profe. Ya mejoró. ¿Aumentó en cuánto? Si eran 6. ¿Qué porcentaje? Se demora, ¿ah? 33. No, 50. ¿Sabes que aumentaba en 3? 3 es la mitad de lo que Ah, había, ya, no, ya, eran ya. 6. Como es la mitad, 50%. Si hubieran aumentado, si hubieran sido 12, por ejemplo, habría aumentado un 100%. Sí, sí, ya entendí, profe. Ujú. Muy Profe, bien. profe, Dime, una dime, dime. consulta. Sí. Este, al principio usted cuando mostró el 12 factorial, ¿no? Usted Ujú. supo que Lo 12 estaba conté. elevado a la 10, Ajá, lo conté. pero a mí contándolo me salen como 6, creo. Ya, vamos a contarlo de nuevo. ¿Sí? A ver, vamos a contar. Voy a borrar entonces lo que he escrito. A ver, vamos a borrar. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. Miren, vamos, primero sombreo todos donde aparece 2. O sea, todos los pares, ¿no? Ya está. Vamos a contarlos de nuevo, ¿ya? A ver, acá hay 1. 1, en 4 hay 2, 2 veces 2. En 6 hay 1. En 8 hay 3 veces 2. En 10 hay 1 más. Y en 12 hay 2. 1 más 2 más 1, 4. Más 3, 7. 1, 8 y 2, 10. Hay 10, por eso que sale ese 10. Allá usted ya lo había sacado mentalmente ¿cómo ¿Cuánto hay en cada uno? ya. Ujú. Gracias, Pero profe. este no es la idea, o sea, la idea es que hagan divisiones sucesivas. Esto inclusive cuando veamos la semana de fracción generatriz, lo vamos a utilizar. Esto de hallar cuántas veces aparece el número 2, cuántas veces aparece el número 3 en un factorial. ¿Sí? No, no es bueno estar contando, porque si es factorial de 20 ya más trabajoso, mejor divisiones sucesivas de frente. Ah, sí, sí, profe, ya sé. Sino que, como lo había visto al principio que lo había sacado así, no entendía cómo lo hizo, ¿no? Pero sí sabía que saldría esa cantidad si operaba, ¿no? Ya, muy bien. Voy a borrar eso, de repente alguien quiere tomarle captura. A ver, vamos a tomar. Ya, ahí está limpio ya. Y ahora sí, problema 1.
A ver, empezamos, ¿ah? Asu. Dice, estando cerca del concurso de matemática, Axel, Pedro, Melissa y Carlos, quien forma parte de un equipo, los vencedores, se reunieron para dar un último repaso. Dice, y en la conversación se dieron las siguientes afirmaciones. Una conversación casual entre cuatro amigos, ¿no? Yo imagino que ustedes cuando se reúnen con sus amigos también comentan, ¿no? Oye, por ejemplo, el número 351 en base 7 es primo, ¿no? Eso surge, creo, en una conversación casual. Bueno, la cuestión es que nos dan cuatro enunciados y nos dice quién o quiénes están en lo correcto. Entonces, ese número 351, que es lo que menciona Axel, en base 7, primero habría que pasar a la base 10. En base 10 es 187, 183, y ese 183 es 3 por 61. Axel dice que ese es un número primo. Pero nosotros observamos que tiene dos divisores, ¿no? ¿Cuáles son? El 3 y el 61. Entonces, si hay dos divisores, entonces no es primo, falso. Ya tengo el primero falso. El segundo, pero dice que 748 tiene tres divisores positivos primos. El número 748 es 2 al cuadrado por 3 por 61. ¿Tiene tres divisores positivos primos? Sí. ¿Cuáles serían sus divisores primos? El 2, el 3 y el 61. Ojo, 61 es primo. O sea, efectivamente hay tres. Tenemos uno que no era cierto y tenemos uno que sí es cierto lo que afirma Pedro. Luego Melissa dice, 5 divisores de 84 son de dos cifras. Pero miren, primero que nada, acá hay varias maneras de hacerlo, ¿ah? Una es determinando los valores. Por ejemplo, acá, si calculan los valores de dos cifras, o mejor dicho, vamos a hacer primero otro método, otra manera, más fácil. Me parece más fácil, ¿ah? El número 84 es 21 por 4. 21 por 4. 4 es 2 al cuadrado y 21 es 3 a la 1 por 7 a la 1. Si yo quisiera cantidad de divisores, sería 3 por 2 nos haría 12. Ese es en total, hay 12 divisores. En el problema nos dice, Melissa dice que de esos 12, 5 son de dos cifras. Pero vamos a ver. A ver, por acá. Divisores de dos cifras. ¿Sí? Pero en vez de ver los de dos cifras, mejor vemos los de una cifra, que es su complemento. Divisor una cifra, el 1, el 2, el 3 tiene tercia, ¿no? 4 tiene, ¿no? El 2 por 3, 6, tiene 6 y tiene séptima, o sea, hay 6 divisores de una cifra, del total de 12, 6 son de una cifra. Entonces, ¿cuántos son de dos cifras? Los restantes 6. ¿Sí? Ahora, acá de frente se ha puesto cuáles son, ahí está, 84, 12, 14, 21, 28, 42, es más complicado ahí, ¿no? Con los números son grandes es más complicado. Por eso me pareció más fácil si nosotros veíamos en primer lugar los de una cifra. A ver, bueno, cualquiera de las dos maneras, ¿ah? Y finalmente, lo que nos dice Carlos, la suma de los divisores de los divisores simples, positivos simples, de 7 por 56. Miren, los simples son los primos y la unidad. O sea, un divisor simple es el 1, otro el 7. Y el 56 tiene dos divisores primos, el 7, ¿no? Y el 2. Pero 7 ya está, entonces 2. Por eso tiene tres divisores simples, el 1, el 2 y el 7. La suma me haría 10. O sea, Carlos está en lo correcto. La suma es 10. Eso sería que los únicos que dicen la parte correcta es Carlos y Pedro. Estamos hablando entonces de alternativa B, ¿no? Ahí está.
chicos. Bueno, antes de pasar al problema número 2, ahí sí les cuento que así como estaba no había clave, la respuesta es 24. No, 23 era la respuesta, perdón. Pero no había clave. Entonces, en la alternativa A, donde decía 24, hay que ponerle 23. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, como no hay preguntas, pasamos al siguiente. Ese, ¿no? Dice, de norte a sur, al lado derecho de una avenida de 2.464 metros de largo, se desea colocar cámaras de videovigilancia, de modo que la distancia, nos dice, entre cámara, de una cámara a otra, sea la misma, y un número entero en metros. Debe haber exactamente una al inicio y una al final. O sea, esta es la avenida, los 2.664, 2.464, y ahí están las cámaras de videovigilancia. La distancia entre dos cámaras tiene que ser la misma. Estamos colocando una distancia D. Entonces, en el problema no dice, considerando, debe haber más de dos cámaras, dice, ¿de cuántas maneras distintas se pueden colocar las cámaras? Una pregunta, olvídate del número 2.464. Vamos a suponer, vamos a suponer que fueran 100 metros. La avenida, 100 metros. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿lo puedo colocar de dos en dos cámaras? Y nos haría exacto porque nos dice, tiene que ir una al inicio y una al final. Eso significa que no es exacto. Entonces, los podría colocar cámaras de dos en dos, digamos, suponiendo que esta distancia, voy a colocarla, toda esa distancia solamente son 100 metros. ¿Podría colocar de dos en dos? ¿Sí o no? O sea que la distancia sea 2. ¿Qué opina? Profe, ¿podría preguntar otra vez? No entendí. Sí, lo que pasa es que, mira, en el problema te dice que a lo largo de la avenida se va a colocar cámaras de videovigilancia. Están ubicados a una misma distancia. D es la distancia entre dos cámaras. La distancia es la misma siempre. Y tiene que haber una al inicio y una al final. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si esa distancia total de toda la avenida fueran 100 metros, ¿se podría colocar cámaras de dos en dos metros? O sea, cada 2 metros se puede colocar una cámara y me haría exactamente una al inicio y una al final, ¿o no? De dos en dos. Sí, Sí, de cuatro en cuatro nos haría exacto si coloco, porque tiene que ir una al inicio y una al final. Lo coloco de cuatro en cuatro, ¿nos haría exacto? también. Claro, de 5 en 5 también. Yo podría colocarlas de 10 en 10, de 20 en 20. Pregunta, ¿podré colocar cámaras de 3 en 3 con toda esa condición que haya una al inicio y una al final? No, ¿Por qué? te va a salir 99, o sea, faltaría un metro. Claro, faltaría un metro. Nos quedaríamos en 99 y en 99 el siguiente sería 102. Ya no habría uno al final de la cuadra que son de 100 metros. Pero sí puedo colocar de uno en uno, de dos en dos, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, de 10 en 10. Entonces, esa instancia, cuando me dice de cuántas maneras puedo colocar las cámaras, me están diciendo cuántos valores toma la instancia. Para que no dé exacto, para dividir los 100 metros entre D y no dé exacto, D tendría que ser un, ¿qué cosa para la distancia total? Para que no dé exacto. Un divisor de 100. Así es, tendría que ser un divisor de 100, si es que la distancia es 100, o sea, un divisor del total. Muy bien. Entonces, cuando me dice de cuántas maneras se puede colocar las cámaras, me están diciendo cuántos valores toma D. Y la cantidad de valores de D es la cantidad de divisores del total. En este caso, por ejemplo, la cantidad de divisores es 100.
Pero acá hay un detalle, que es lo que no se tomó en cuenta al inicio. ¿Qué pasaría si esa distancia D fuera el mismo 100? A ver, ¿cuántas cámaras habría? 2. Dos, una al inicio y una al final, solo dos. Pero en el problema dice tiene que haber más de dos cámaras. Entonces no son todos los divisores, sino son todos los divisores propios, o sea, sin contar al mismo número. Porque si tú tomas como divisor el mismo número, solamente habría dos cámaras, una al inicio y una al final. Entonces, al total de divisores le restamos uno, que es el mismo número. Lo mismo sucede con el número 2464, que es 2 a la 5, 7 a la 1, 11 a la 1. Si nosotros quisiéramos cantidad de divisores, sería así: 6 por 2, 12 y por 2, 24. Tiene 24 divisores. Esa sería la cantidad de valores que toma D. Pero como nos han dado de dato que además debe haber más de dos cámaras, no puede ser el mismo número. Le quitaría un divisor que es el mismo número. Por eso la cantidad de cámaras, ¿no? Sería todo eso menos 1. 24 menos 1, 23. Ahí estaría el número de maneras diferentes. Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Continuamos, ¿ya? Siguiente, entonces. Los padres de familia de los alumnos de la aprobación Vitanova mandaron confeccionar A-2B casaca, es el número de casacas, ¿no? A un precio de BA soles cada uno. No dice que AB es el menor número con tres divisores positivos. Miren lo que nos dice acá. AB es el menor número con tres divisores positivos. Depende acá, ¿no? A ver, como solución. Eh, la cantidad de divisores de... Espérenme, un instante, voy a ir por un poquito de agua, ¿ya? Espera un ratito. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ya, le decía. Miren, me dice que la cantidad de divisores de AB es 3. Y la única manera de escribir 3 es 2 más 1. Entonces, ese numerito 2 es el exponente de su divisor primo. No es que no hay otro exponente, no hay otro número. El 3 no lo puedes escribir como más números, solamente es un número nomás. ¿Y qué significa ese número 2? Significa que el número AB es un número primo elevado al cuadrado. Ese es el valor, ese es el significado. Por eso es que tiene solo tres divisores. ¿De acuerdo? Ahora, es más, como AB solo tiene tres divisores, yo les preguntaría, a ver, ¿cuáles son los valores que podría tomar P? Sabiendo que es un número primo, ¿ah? ¿Por qué P es primo? Porque si no, no tendría tres divisores, pues tendría más. ¿Cuáles son los valores que podría tomar P? Por ejemplo, ¿podría ser 3? No, porque 3 al cuadrado es 9 y tiene que ser dos cifras. Entonces, ¿cuáles sí son los valores que puede tomar P? 2. 2 no puede ser, porque 2 al cuadrado es 4. Acuérdate que A es igual a AB, o sea, dos cifras. Un número primo al cuadrado que me dé dos cifras.
5. 5, porque 5 al cuadrado es 25. Puede ser 5. ¿Qué más? 7. 7 al cuadrado, 49. El siguiente primo es 11. Pero ¿qué pasa con 11 al cuadrado? 11 al cuadrado es 121. 121. Entonces tiene 3 cifras, se pasó. O sea, solamente hay 2 valores posibles. Solo 2. O vale 5 o vale 7. Por otro lado, la cantidad de divisores del número AB0, eso nos dice que es 12. Pero ese número, ojo, ese número AB0 es el número AB por 10. Y el número AB es P cuadrado. Y el número 10 es 2 a la 1 por 5 a la 1. Si yo con esto, como sabemos que P es primo, ¿ah? Pero acá sí se cumpliría, pues, porque nosotros tendríamos, si yo multiplicara los exponentes que nos han salido aumentados en 1, del exponente 2, acá sería 2 más 1, 3, del exponente 1, 1 más 1, 2, del exponente 1, 1 más 1, 2, y sí nos haría 12. O sea, sí tiene los 12 divisores. O sea, sí cumple. O sea, para que para que cumpla, estamos diciendo que el número ya está escrito en forma canónica. Como está escrito en forma canónica, significa que P no puede ser ni 2 ni 5, ¿no? Porque si no, ya no sería forma canónica. Ahora, los únicos valores que podía tomar P eran 5 o 7. Si no puede ser 5, ¿qué se puede concluir? Única posibilidad, que P vale 7. Ojo, única posibilidad. Cuando en el problema, por ejemplo, nos dice si AB es el menor número, ese dato está de más, porque solo hay uno. Y también que tiene 12 divisores, bueno, serviría para verificar, ¿no? Pero ya, ¿cómo terminamos? Cuando te preguntan cuánto costó las casacas, el costo total siempre se consigue como precio por cantidad o cantidad por precio. Cantidad multiplicada por el precio. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad era A menos 2B. Así, número de 2 cifras. Multiplicado por el precio, y el precio era BA. O sea que nos están preguntando, A menos 2 sería 29, y BA sería 94. O sea, sería 29 multiplicado por 94. Eso sería lo que nos están pidiendo en el problema. Nada más, 29 por 94, y eso es 2726. Alternativa A. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Sí? Les muestro Todo acá claro, otra manera. profe. Dime, ¿todo claro? Sí. Ya. Acá hay otra manera, por si acaso de repente quieren copiarle acá, pero es lo mismo, es la misma idea. Ya, continuamos, ¿ah?
Teresa le pide a sus alumnos que hay en la cantidad de divisores positivos de M70 a la A por 91 a la B, que sean PESI con 1859. Profe, ¿qué significa PESI? En un momento vamos a... Uy, ya salió la clave. Ya, olvídese. En un momento vamos a ver eso de qué significa PESI, ¿sí? En un momento. Por ahora tenemos que el número M es 70 a la A por 91 a la B. Ahora, ese 70 es 2 por 5 por 7, todo a la A, y el 91 es 7 por 13, todo a la B. Mm. Por eso que nos queda 7, como este viene a ser 2 por 5 por 7 a la A, y el otro viene a ser 7 por 13 a la B, entonces me queda 7 a la A por 7 a la B, por eso que nos da 7 a la A más B. Ahí está el número. Y nos dice que este número, se sabe que este número tiene 520 divisores compuestos. Entonces, ahí es donde debemos recordar que si nosotros queremos cantidad de divisores, la cantidad de divisores sería los primos más los compuestos más la unidad. Además, nos dice en el problema que luego de resolver correctamente el problema, o sea, de hallar la cantidad de números PESI del número M, PESI con 1859, se dio cuenta que dicha cantidad de soles es lo que le falta para comprar el regalo de su mamá. Y el regalo de su mamá es ABA. Bueno, ya pasó el día de la madre, pero recién le va a comprar el regalo. La intención es lo que cuenta. Tengo que hallar los valores de y de B. Entonces, para ello, utilizamos ese dato de los 520 divisores compuestos. A esos 520 le sumo los primos, hay 4 primos, 2, 5, 7 y 13, y la unidad. Ahí está. Entonces sería, a ver, si nosotros aplicamos la fórmula de cantidad de divisores, como el exponente es A más 1. El otro exponente A más 1. El otro exponente A más B, A más B más B, A más B más 1. Y B más 1. Sería, los simples son los primos y la unidad. Hay 4 primos, con la unidad son 5. Y los compuestos, 520. De ahí, por ejemplo, ese nos haría 525. Pero ahí nosotros tendríamos A más 1 al cuadrado. Entonces, el número 525, por ejemplo, tiene 25ava. Y es el único número, el único divisor cuadrado que tiene. O sea, ese A más 1 al cuadrado obligatoriamente tendría que ser 5 al cuadrado. O sea, A más 1 sería 5, o sea, A vale 4. Y si A vale 4, el otro valor, que es B más 1, tendría que ser 3. B vale 2. Y A más B más 1 sería 4 más 2 más 1, 7. Entonces de ahí ya tenemos los valores tanto de A como de B, ¿no? Vale 4 y B vale 2. Ahí están los valores. Y entonces yo ya puedo reemplazar en el número M, entonces viene a ser 2 a la cuarta, 5 a la cuarta, 7 a la 6 y 13 al cuadrado. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahí están los valores. Ahora, el número, ahora sí, ¿qué nos decía? Nos decía, encuentre la cantidad de divisores. Bueno, si solamente me pidieran cantidad de divisores, yo multiplico sus exponentes, pero aumentados en una unidad. ¿Cuáles son los exponentes? 4, 4, 6 y 2. Ya. Multiplico exponentes aumentados en una unidad. Pero nos piden una condición. O sea, no son todos los divisores, sino los divisores que sean PESI con 1859. ¿Qué cosas son números PESI? Se le llaman números PESI a los números primos entre sí, que no es lo mismo decir números primos. Números primos es un concepto. Por ejemplo, el 8 no es un número primo, porque tiene 4 divisores, 1, 2, 4 y 8. Pero el número 3 sí es un número primo porque tiene 2 divisores positivos, el 1 y el mismo 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, primos entre sí es una relación de a dos. O sea, por ejemplo, 8 y 9 son primos entre sí porque el único divisor que tienen en común es la unidad. O sea, si yo analizo, por ejemplo, si yo dijera divisores de 8, 1, 2, 4 y 8. Divisores de 9,
1, 3 y 9. El único número que tienen en común viene a ser el 1. Es el único. Entonces, esos números 8 y 9 son PESI. A eso se refiere. O sea, por ejemplo, el número 10, por ejemplo, el número 10 y el número 27 son PESI, porque no tienen divisor en común, excepto la unidad. Pero el número 10 no es PESI con 12, porque ambos tienen mitad. Entonces, para que dos números sean PESI, el único divisor que tienen que tener en común es el 1. ¿Sí? Entonces, primero descompongo al número 1859 y su descomposición canónica viene a ser 11 por 13 al cuadrado. Entonces digo lo siguiente acá. Para que el número, los divisores de m sean PESI con 1859, o sea, para que no tengan nada en común, el 11 no lo voy a quitar porque m no tiene onceava, pero sí tiene treceava. Entonces le quito todos los 13. Ya está, suficiente. Y aplico la fórmula de cantidad de divisores a lo que nos están quedando. ¿Sí? Lo que nos está quedando, entonces, sería exponente 4, exponente 4 y exponente 6. Multiplicamos sus exponentes, pero aumentados en una unidad. Entonces nos haría 5 por 5 por 7, 175. Efectivamente, ese viene a ser, dice, ahí no termina el problema, ¿no? Según lo que estamos leyendo, dice que Pablo se dio cuenta que esa cantidad es lo que le hace falta para comprar el regalo a su mamá que costaba ABA. ¿Cuánto es el regalo de mamá? ¿Cuánto cuesta? 424. ¿Cuánto le falta para poder comprar ese regalo? 175. ¿Sí? Entonces, si esto es el costo, este es el precio, y esto es lo que le falta, la diferencia sería lo que tiene. ¿Qué es lo que nos pide en el problema, no? Tiene 424 menos 175 sería 249. Ese sí es la alternativa A. Creo que acá ha habido alguna duda. ¿Ah? Mi intuición de profe me dice que algo no ha quedado claro. Chicos, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar, es mejor que no haya dudas. Profe, una duda. Sí, Este, eh, ¿Cómo lo sacó el 5? Hay una parte donde dice 5 más 520. sí, es que te dan de dato que el número tenía 520 divisores compuestos. Entonces, a los compuestos le estoy sumando los simples. ¿Quiénes son los simples? Los primos y la unidad. Tenía a la unidad, le tengo que sumar 4 primos. ¿Cuáles son? El 2, el 5, el 7 y el 13. ¿Sí? Por eso que le hemos sumado 5. Te decía en el dato de problema, te decía, el número tiene 520 divisores compuestos. Ya, entonces para saber la cantidad total de divisores, a los compuestos le sumo 5, que son los simples, la unidad y los 4 primos. Gracias, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a pasar entonces, siguiente. En cierta avenida, bueno, nos dan la longitud de la avenida, ¿no? 3 a la M, 5 a la N, 7 a la P. Es igualito al problema número 2. Pero en el problema 2 decía se iban a colocar eh, cámaras de videovigilancia a una misma distancia, ¿no? Ahora nos dice que se va a colocar postes
a una misma distancia, de modo que la distancia entre postes sea la misma. Bueno, en primer lugar, ahí está nuestro número L, esa es la longitud. Si yo quisiera cantidad de divisores, pues multiplicaría, ¿no? M más 1 por N más 1 por P más 1. Como nos dan de dato, ¿no? Dice que además la cantidad de divisores compuestos que tiene el número es 20. Entonces, nuevamente, a los compuestos le sumo los simples. ¿Cuántos simples tiene? Tiene 4. Los simples son los primos y la unidad. Hay 3 primos más el 1, 4, en total 24. Ahí, por ejemplo, tenemos un número que tiene, o una ecuación que tiene 3 incógnitas. Todavía está un poco pesadito, pero mejor, primero vamos al siguiente dato. ¿Sí? Ahí nos da 24. Ya. El siguiente dato nos decía que existen 8 maneras de instalar las cámaras, de modo que la distancia entre ellos sea un número que no es múltiplo de 3. A ver, cuando nosotros vimos el problema de instalar las cámaras de videovigilancia, habíamos descubierto que esa distancia, para que no es exacto uno al inicio y uno al final, esa distancia tenía que ser un divisor de la longitud total. Eso es lo que habíamos descubierto. La distancia tiene que ser un divisor de la longitud total. ¿Sí? Y acá es lo mismo, solamente que en vez de cámara estamos poniendo postes. Entonces, la distancia entre poste y poste es un divisor del total. Y nos dice que hay 8 que no son múltiplo de 3. O sea, me está diciendo que la cantidad de divisores que no son múltiplo de 3 es 8. Para cantidad de divisores que no es múltiplo de 3, tengo que sacar el 3. A ver, no, ahí está, mira. No lo considero al 3. Ahí está el 3, ya no lo considero. Y solamente trabajo con los exponentes que nos quedan. ¿Cuáles son los exponentes que nos quedan? El n, que es el exponente de 5, y el p, que es el exponente de 7. ¿De acuerdo? Entonces, cantidad de divisores no múltiplo de 3 sería n más 1 por p más 1. Esto es 8. Pero nos dicen que el número tiene que ser lo mínimo posible. Como el número es lo mínimo posible, entonces el mayor exponente, perdón, la mayor base es 7. Tiene que estar elevado al menor exponente. ¿Sí? El número 8, ¿cómo lo escribo como producto de dos números? ¿4 y 2 o 2 y 4, ¿no? Pero para que el número sea mínimo, el exponente de 7 tiene que ser mínimo. Por eso P más 1 sería 2, ¿no? Y el otro sería 4. Entonces P vale 1 y N vale 3. Ya está. Y eso lo puedo reemplazar, ¿no? M valdría 2. Lo reemplazamos. M más 1 valdría 3, M valdría 2. Ya está todo. Entonces en el problema nos decía, ¿cuántos metros tiene la longitud de esa avenida? Bueno, había que solamente reemplazar, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 5 al cubo por 7 elevado a la 1, 7.875 metros. Alternativa C. A ver. No hay preguntas. Creo que continuamos. 6. Luego multiplicar a n por 6, la cantidad de divisores aumenta en 64. Primero le podemos dar forma canónica a n, ¿no? Sería 2 al cuadrado por 11 y 2 a la n por 5 a la n. Ahí está. Nos daría 2 a la n más 2 por 5 a la n por 11 a la 1. Por ejemplo, si ahí nosotros quisiéramos cantidad de divisores, por ejemplo acá, yo quisiera cantidad de divisores de n, entonces sería n más 3 por n más 1 y por 2. Pero no hice el número 6n. A ver, nos hablan del número 6n. Entonces, ¿a qué es igual o a qué sería igual el número 6n? Sería esto mismo, pero multiplicado por 6.
aumentaría un 2 y un 3. En vez de n más 2 sería n más 3. Aparecería el 3 a la 1, y acá sería 5 a la n y 11 a la 1. Y entonces acá la cantidad de divisores de n, como el exponente es n más 3, escribiría n más 4. Como el exponente es 1, escribiría 2. Si el exponente es n, escribo n más 1. Y si el exponente es 1, escribo 2. Ahí está. Y la diferencia es 64. Entonces restamos. Pero sería así. Así sería la diferencia. ¿De acuerdo? Este último, ojo, este último es 6n. Ay, otra vez me equivoqué. Ahí está. El primero es cantidad de divisores de n y el segundo es cantidad de divisores de 6n. Ahora sí. Entonces vamos a restar. Mayor menos menor. A ver, restando, ¿qué podría factorizar un 2 y un n más 1? Se factoriza. ¿Qué me quedaría? N más 4 por 2, o sea, 2 veces n más 4, menos n más 3. Esto es igual a 64. Cancelo mitad. Mitad 1, mitad 32. Acá nos quedó n más 1. Y acá nos quedó 2n menos n, un solo n. 8 menos 3, 5. Y este es 32. Y como n más 1 y n más 5 se diferencian en 4, el número 32 lo escribo con 4 por 8. Y se acabó, pues n valdría 3. Acá nomás, ¿no? N valdría 3. Y nos dice, ahora nos pregunta la cantidad de divisores cuadrados perfectos. Pero eso está fácil porque ya hemos visto, por ejemplo, voy a copiar el número n. El número n quedaría así, como n vale 3, 2 a la 5, multiplicado por 5 al cubo y multiplicado por 11 a la 1. Cantidad, si nosotros queremos cantidad de divisores cúbicos, hay que darle la forma de cubos perfectos. Ah, no, cuadrado perfecto, ¿no? Sería 2 al cuadrado, hasta acá va 2 a la cuarta, me sobraría un 2 a la 1. Y ese 5 al cubo sería 5 al cuadrado a la 1 por 5 a la 1 y el 11 a la 1. Ahora sí, cantidad de divisores cuadrados. Si el exponente 2, 3. Si el exponente es 1, 2, 6. Solamente hay 6. Alternativa C. Entonces, siempre los únicos números que nos generan divisores cuadrados perfectos son los números cuadrados perfectos. Ahí está. ¿Sí? Otra Tengo manera, una acá duda. está. Dime, dime. No entendí muy bien cómo es que lo convirtió 44 por 10 a la n en 2 a la n más 2 por 5n por 11 a Ya. la 1. El número 44, ay, un momentito, es 2 al cuadrado por 11. Y el número 10 es 2 por 5 y está elevado a la n. Por ejemplo, 2 a la n y un 2 más me daría 2 a la n más 2. 5 a la n y el 11, nada más. Ah, ya. Gracias, profe, ya entendí. Ujú, ujú. Vamos a otra manera. Ahí está lo mismo es. Ya depende de gustos.
Siguiente, ¿eh? 7. Fernando debe, todo eso debe. Bueno, ahí en esa deuda puedo factorizar el número 3 a la n, ¿no? Y si factorizo me quedaría así 1, 3, 9, 27, 81 y 243. Eso sumando me va a 364. Entonces, habría que darle forma canónica, porque en el problema nos dice tiene 68 divisores que no son primos. Ese 364 por lo menos tiene cuarta, ¿no? El cuarta es 91, y 91 es 13 por 7, o sea, sería 2 al cuadrado por 7 por 13. Mira. Como nos dice que tiene 68 divisores no primos, entonces vamos a aplicar esa propiedad. Multiplico para cantidad de divisores, ¿no? Multiplico sus exponentes, pero aumentados en una unidad. O sea, 3 por n más 1, por 2 y por... Ese es el total. Pero el total serían los primos más los no primos. Los primos son 4. 2, 3, 7 y 13. Ahí está. Entonces, a los no primos, que es dato 68, le sumo 4, que son los primos. Nos haría 72. 72 tiene doceava, sería 6. Entonces, n valdría 1 menos 5. Ahí sale inmediato, n vale 5. Ya tengo valor de n. Y nos dice, si para negociar dicha deuda, cuenta con una cantidad equivalente a la suma de sus divisores no múltiplo de 13. Entonces, primero que nada, el número, ¿cómo quedaría? El número quedaría así. Este es el número. Si me dice suma de divisores que no son múltiplo de 13, entonces no considero a ningún 13. ¿De acuerdo? Y entonces, con lo que nos está quedando, aplicamos la fórmula de suma de divisores. Por ejemplo, para 2 al cuadrado, 2 al cubo menos 1 sobre 2 menos 1. Para 3 a la 5, 3 a la 6 menos 1 sobre 3 menos 1 y lo mismo para 7. Todo eso sale 20.384. Nos dice, ¿cuál es esa cantidad? A ver, a ver, a ver. Pasamos a la siguiente entonces. 8. ¿Está claro entonces? Está claro, profe. Ya. Ricardo viene leyendo, dice, un libro cuya cantidad de páginas es el menor número de 3 cifras que tiene 12 divisores positivos y además es 12 veces la suma de sus cifras aumentado en 1. Miren, a mí me parece que esto de es el menor no se usa. Miren, vamos a ver. Y que tiene 12 divisores positivos no se usa. Mira, vamos a hacerlo sin esos datos. ¿Sí? No dice, es un número de tres cifras. Entonces, el número de páginas sería ABC. Nos dan de dato que es 12 veces la suma de sus cifras, A más B más C, aumentado en 1. Ahí está. Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a aplicar descomposición polinómica por 1, por 10, por 100. Sería 100A. Sería más C, ¿no? Descomposición polinómica por 1, por 10, por 100, ya. Y al otro lado, todo por 12. Sería 12A más 12B más 12C más 12. El 12A pasa a restar a 100, me da 88A. El 10B pasa a restar a 12, me daría 2B.
el C pasa a restar a 12C, me haría 11C. Y al otro lado nos estaría quedando 12. ¿Por qué puse 11? 12 nos está quedando. Ya. Entonces, creo que se encuentra lo siguiente. Normalmente cuando uno tiene un número de muchas cifras o una ecuación con 3 incógnitas, es muy complicado, pero a veces son cifras. Por ejemplo, qué pasaría si A fuera 2? Solamente 2. Yo tendría 88 por 2, ¿no? Y eso sería 176. Entonces, lo máximo que puede ser B es 9 y lo máximo que puede ser C es 9. Esta suma no llegaría a 176, porque 11 por 9, 9, lo máximo es 9, sería 99. Sería 99 más 18 y más 12, está lejos de 176. Entonces, A no puede valer 2 porque ya se pasa. Entonces, el único valor posible para A sería 1, 88. Y 88 menos 12 me daría 76. Entonces tendría 2B más 11C sería igual a 76. Entonces, ¿cuánto valdría C? Bueno, C, 7, 77 se pasó. Tiene que ser 6, 66. Para 76 me faltaría 10. Entonces B vale 5. Y ahí ya tengo todos los números. Ya está. O sea, ¿cuál es el número de páginas? Ya lo tenemos. El número de páginas es 156. ¿Cuántas leyó? Ahí mismo le podemos poner, ¿no? De esos 156 solamente hay dos posibilidades. O leyó o no leyó. Vamos a poner, ¿no? Leyó y le falta. No dice que la cantidad que leyó es una cantidad igual al producto de las cifras del número. O sea, la cantidad que leyó sería 1 por 5 por 6, 30. Solo 30 de 157. ¿Cuánto le falta? 126. ¿Está claro? De prueba, eso es lo que nos dice. ¿Cuánto le falta? 126 sería alternativa B. Qué feo, me salió ese 6. Por arreglarlo se puso peor. Ahora sí. Entonces no hizo falta esto que sea mínimo a veces porque solo hay uno. Tampoco hizo falta eso de que tiene 12 divisores. Ya nos salió con precisión cuáles son los valores de A, de B y de C. Bueno, aquí había otra manera, pero me parecía más larga. Lo dejo igual, de repente quieren copiar acá. Es similar, pero me parece que es más larga. Es analizando con los datos que nos han dado. Pero como ya le dije, los datos no eran necesarios. Dos datos no eran necesarios. Vamos a pasar ya últimos dos problemas, ya para terminar. Ustedes se van a almorzar seguro recién. Chicos, continuamos. Ya. La cantidad de votantes en las últimas elecciones universitarias ujú,
Es un número de dos cifras, dos divisores primos, y tiene un total de 15 divisores positivos. Bueno, vamos a suponer que el número de votantes sea n. Entonces sería la forma P al alfa por Q a la beta. Como la cantidad de divisores es 15, el 15 es 5 por 3, ¿no? Entonces la única posibilidad es que uno de ellos sea 4, alfa, por ejemplo, alfa 4 y beta 2. ¿Puede ser, profesor, al revés? Claro, porque todavía no se sabe quiénes son P y Q. La cuestión es que hay dos exponentes de los divisores primos, uno es 2 y el otro es 4, por eso que tiene 15 divisores. ¿Sí? Ya tenemos los exponentes 2 y 4, nos faltarían los números primos. Pero nos dan de dato, ahí está, el número primo sería, el número de votantes sería P al cuadrado por Q a la cuarta. Muy bien. Pero nos dan de dato la suma. Entonces, aplicamos la fórmula, ¿no? En el primero sería P al cubo menos 1. Y hice acá. Me fui a otro lado. A ver un momentito, ¿ya? Hice que hice. Allá. Como nos dan de dato la suma de divisores, ese 1897, primero hay que aplicar la fórmula de suma de divisores al número. Nos quedaría así, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Ahora, uno me puede decir, profesor, es más, vamos a hacerlo de otra manera, miren, vamos a hacerlo de otra manera. Ese número 6800, ese número, porque uno diría, profe, ¿y de dónde? Mira, ese número 6897 lo voy a tratar de descomponer. Si yo le saco tercia de 6 sería 2, de 8 es 2, sobrando 2, de 29 es 9, sobrando 2 y de 27 es 9. 22, no, 29, 11, pues, ¿no? Onceava. Si yo le saco onceava, de 22 sería 2, de 9 sería 0 y de 99, 9. La suma, 2 más 9, 11, tiene nuevamente onceava. De 20 sería 1, sobrando 9, y de 99 sería 9, o sea, nos daría 11 y 19. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula, acá nomás, ¿ah? De suma de divisores, ¿ya? Sería así. Acá nomás. Suma de divisores del número n sería el número primo al cubo menos 1 sobre el número primo menos 1. Y al otro sería el número primo a la quinta menos 1 sobre el número primo menos 1. Y este sería 3 por 11 al cuadrado y por 19. Así sería. Pero el primero, por ejemplo, ¿ah? El primero, o vamos a hacerlo acá al costadito. Por ejemplo, si yo tuviera, hacia x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, esto sería x más 1, por diferencia de cuadrados. Y si yo tuviera x cubo menos 1 sobre x menos 1, esto sería x cuadrado más x más 1. Y análogamente para cuarta, quinta, esos son cocientes notables. O sea, el primero, que era p al cubo menos 1 sobre p menos 1, ese sería p cuadrado más p más 1. Y el siguiente sí sería q a la cuarta más q al cubo más q cuadrado más q y más 1. Y uno diría, su profe, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? Fácil, empieza con el menor. Por ejemplo, con este. P cuadrado más P más 1. P es un número primo. Si fuera 2, sería 4 más 2 más 6. No, 4 más 2 más 1, 7. No, no está, pues al otro lado tenemos 3, 11 y 19. Si fuera, por ejemplo, 3, sería 9 más 3, 12 más 1, 13. Tampoco. Si fuera 5, sería 25 más 5 más 1, 31. Tampoco. Si fuera 7, 49 más 7, 56 más 1, 57. Y 57 sí hay, porque es 3 por 19. O sea, acá está el 57. Entonces, un número tendría que ser 57 y el otro tendría que ser 11 al cuadrado. ¿Cuánto valdría P? P valdría 7. Sería el primero. Al cuadrado, 49. Más 7, 57. Más 1, 57. Y el otro número, pues tendría que ser 11 al cuadrado. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 11 al cuadrado viene a ser
121. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Que tenemos un número potencia cuarta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Q fuera 5? Si Q fuera 5, 5 a la cuarta, 625 ya se pasó de 11 al cuadrado. 2 le falta, ¿no? Sería 16 más 8 sería 24, más 4, 28, 30, 31. Le falta. Entonces, si con 5 se pasa y a 2 le falta, ni siquiera tengo que calcularlo. El único valor posible sería 3, ¿no? Con 5 se pasa y a 2 le falta. Entonces Q vale 3. O sea, es fácil obtener los valores, solamente hemos tenido que darle forma. Ahí está. P vale 7, Q vale 3. El número de votantes de la lista 2 coincide con el producto de las cifras de N. Entonces, tengo que hallar N. Bueno, voy a borrar, a ver, un momentito. Ya casi está listo, solamente falta reemplazar. Voy a borrar lo que anoté. De repente alguien quiere tomarle captura ahí, cómo hemos sacado esos valores. Último, digo, me preocupa. A ver, ¿cuántos estamos ahí? Ahora sí, ya. Hemos empezado con 2. De verdad, hoy día empezamos con 2. De ahí se sumó uno más. Y ahí seguíamos con 3. Varios minutos hemos estado con solo 3. ¿Qué ha pasado? Huelga de alumnos, profe. El almuerzo ha estado tarde. No enfriaba la sopita, decía, ¿no? Estaba caliente, por eso se han demorado en entrar. Pero bueno, se han perdido ahí la primera explicación. Espero que no mucho, espero que se esté entendiendo. Tal vez por eso no están preguntando. Último, último problema ya. Le decía, acá voy a borrar esto que anoté y lo completo acá, ¿no? Ya están los valores. El número de votos de la lista 2 es el producto de las cifras de la cantidad de votantes. Esta es la cantidad de votantes. Producto de cifras 3 por 9 por 6 por 9, 1458, alternativa A. Último. Alberto le dice, les pide a sus alumnos que determinen la cantidad de divisores múltiplo de 77, que tiene este número. Pero vamos a operar de frente, ¿no? En este número yo puedo factorizar factorial de 13. Me quedaría 15 por 14 menos 6, que es 204. Ese 204 tiene cuarta, es 51 por 4. Y 51 es lo que acabamos de ver, ¿no? 3 por 17, por 2 al cuadrado. Pero nos faltaría descomponer al número 13. Entonces, para determinar la forma canónica de 13, lo divido. Quiero saber cuántos número 2 aparece, lo divido entre 2. Me daría 6. Entre 2, 3. Entre 2, 1. Sumo los cocientes, me da 10. Entonces, hay un 2 a la 10 en factorial de 13. Ahora, ¿cuántos 3 hay dividido? 3 entre 3, 4. 4 entre 3, 1. ¿Cuántos 3 hay? Hay solamente 5. ¿Cuántos 5 divido? Me da 2. ¿Cuántos 7? 1. ¿No? ¿Cuántos 8? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería reemplazar la forma canónica. Ahí está. 2 a la 10, 3 a la 5, 5 al cuadrado, 7 a la 1, 11 a la 1, 13 a la 1. Y el otro es 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 17 a la 1. Miren, eh, primero grupo, ya agrupé, o sea, junté el 2 a la 10 con el 2 al cuadrado, me da 2 a la 12, por ejemplo, todo ya lo agrupé. Y como no hice múltiplo de 77, separo un 77. O sea, lo primero que hago, ya separé 77 y solamente trabajo con los que nos están quedando, con 77, 6, 2, 1 y 1. Sería 13 por 7 por 3 por 2 por 2. Ese es 1092. ¿Sí? Ese vendría a ser la alternativa D. A ver, lo dejo ahí. Ujú. Nos falta ver todavía las claves, no se vayan a ir todavía. Pero no sé si de repente tienen alguna consulta, algo todavía que no esté claro.
Chicos, ¿se entendió esto? Sí, profe. Ahí están las claves, entonces. Nos queda 3 minutos, no sé. A ver, pueden aprovechar en hacer su consulta. De repente algo no quedó claro, quieren que se repita o no tomaste captura para retroceder. Creo que no, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Chistes. Si tuvieran presencial, hay un truco de magia. Pero es así, sale en presencial, en virtual, imposible. Bueno, chicos, ¿qué nos toca ver la próxima semana? Ya hemos visto lo que son el concepto de divisibilidad, multiplicidad y de divisor, que son equivalentes, ¿no? Y hoy día hemos agregado al teorema fundamental de aritmética para las fórmulas de cantidad de divisores, suma de divisores, producto de divisores. ¿Qué nos falta ver? Pues lo que nos faltaría ver, ¿no? Sería, para el día próximo viernes, sería máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y también el indicador de Euler, o también llamada función de Euler, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a seguir hablando de divisores. Por ejemplo, los divisores comunes de, de 12. A ver, perdón. Divisores de 12. De 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. Y de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y el mismo 18. Divisores comunes serían 1, 2, 3 y 6. El mayor de ellos, el 6. Ese es el máximo común divisor. ¿Sí? También vamos a hablar de mínimo común múltiplo, pero y vamos a seguir usando esas propiedades que hemos visto, o algunas fórmulas por ahí, las mismas que acabamos de ver, pero ya eso lo dejamos para la otra semana. Bueno, si no hay más consultas, lo dejamos ahí, pues pueden ir a su descanso, ¿no? A almorzar si es que todavía no han almorzado, ¿no? O a refrescarse un poquito para que vuelvan pilas para su siguiente clase. No sé qué curso es, pero igual que les vaya bien y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chao, ya que no hay consultas. Chao, chao. Chao, pues, cuídese. Ujú.